En la vasta historia de la filosofía política, pocos textos han sido tan influyentes, tan discutidos y tan determinantes en la formación de la sociedad moderna como El Leviatán, la obra cumbre del pensador inglés Thomas Hobbes. Este monumental tratado no es solo la cristalización de una mente que supo navegar los dilemas de su época, sino también una piedra angular en la evolución del pensamiento político occidental. Con su prosa incisiva y su claridad matemática, Hobbes levantó, a través del Leviatán, un espejo ante la condición humana, una visión cruda, pero necesaria, de los fundamentos del orden social y del poder. Para comprender su significado en toda su magnitud, es esencial conocer la figura de su autor, el mundo convulso que lo rodeó y las ideas que, como un sismo intelectual, sacudieron los cimientos de la Inglaterra del siglo XVII. Thomas Hobbes nació en Westport, un pequeño pueblo de Malmesbury, en Wiltshire, el 5 de abril de 1588. Es irónico, o quizá simbólico, que viniera al mundo prematuramente, según sus propias palabras, cuando mi madre escuchó el rumor de la llegada de la Armada Invencible. Este presagio de un mundo amenazado por la guerra y la inestabilidad marcaría profundamente su vida y su pensamiento. Inglaterra, en el último tramo del siglo XVI, era una nación en transición. El esplendor del Renacimiento inglés coexistía con tensiones religiosas, políticas y económicas que estallarían, no mucho después, en conflictos devastadores. Nacido en el seno de una familia humilde, no gozó de privilegios. Sin embargo, su brillantez intelectual lo condujo a ser educado en la Universidad de Oxford, donde estudió lógica y filosofía clásica. A lo largo de su vida, se convertiría en un hombre de múltiples talentos, matemático, traductor, teórico político y un pensador profundamente arraigado en la corriente racionalista que surgía en Europa. Fue testigo y víctima de una de las épocas más turbulentas de la historia de Inglaterra, la Guerra Civil Inglesa. Durante aquellos años oscuros, entre 1642 y 1651, observó de cerca el caos y el derramamiento de sangre que surgieron cuando la autoridad política se fracturó y los hombres fueron liberados a sus instintos más básicos. Esta experiencia sería crucial para dar forma a su pensamiento y a su obra más conocida, El Leviatán. Pero para entender la magnitud de la obra, debemos primero situarnos en el contexto histórico que engendró las ideas de Hobbes. Inglaterra en el siglo XVII. A comienzos de este siglo, el país había comenzado a transformarse en una potencia económica y naval. El comercio florecía gracias a las exploraciones marítimas y al auge del capitalismo mercantil, mientras que Londres crecía como una metrópolis próspera y caótica. Sin embargo, bajo la superficie de esta aparente prosperidad, las tensiones entre la monarquía absolutista y el Parlamento se intensificaban. El rey Carlos I, hijo de Jacobo I, ascendió al trono en 1625 con una visión del poder monárquico profundamente arraigada en el derecho divino de los reyes. Carlos gobernaba como un soberano absoluto, resistiéndose a cualquier forma de limitación impuesta por el Parlamento. Esta actitud, sin embargo, lo enfrentó con una nación donde la burguesía crecía en influencia y reclamaba mayor participación en las decisiones del reino. La Iglesia anglicana, por su parte, también desempeñaba un papel central en el conflicto, pues las luchas religiosas entre católicos, anglicanos y puritanos alimentaban la polarización social. El descontento político y religioso pronto alcanzó su punto de ebullición. En 1628, el Parlamento impuso la Petición de Derechos, un documento que limitaba el poder del rey
en temas como la recaudación de impuestos y las detenciones arbitrarias. Carlos, en respuesta, disolvió el Parlamento y gobernó durante 11 años sin convocarlo, en un período conocido como el gobierno personal de Carlos I. Este intento de absolutismo solo exacerbó las tensiones y en 1642 estalló la Guerra Civil Inglesa entre las fuerzas realistas leales al rey y las fuerzas parlamentarias lideradas por Oliver Cromwell. En este contexto de sangre y desesperanza, Hobbes encontró una inspiración amarga pero inevitable. La guerra, esa guerra de todos contra todos, como la describiría más tarde, era, para Hobbes, la manifestación más brutal del estado natural del hombre. Una condición donde no existe ley, ni justicia, ni seguridad, donde el ser humano, impulsado por sus pasiones y temores, lucha por sobrevivir en un mundo sin orden. El Leviatán, publicado en 1651, es tanto una obra de filosofía como un tratado político. El título de la obra hace referencia a un monstruo marino descrito en la Biblia, en el libro de Job, como una criatura invencible, símbolo del poder absoluto. En la visión de Hobbes, el Leviatán representa al Estado, una entidad creada por los hombres para protegerse de sí mismos. Argumenta que, en su estado natural, los hombres son iguales en fuerza y capacidad, pero también son egoístas y competitivos. Esta igualdad, lejos de ser una fuente de armonía, lleva inevitablemente a la guerra, pues cada individuo busca asegurar su supervivencia a expensas del otro. La solución a este estado caótico es el pacto social. Los hombres, por miedo y por razón, renuncian a parte de su libertad natural y transfieren su poder a un soberano, que debe garantizar la paz y la seguridad. Este soberano, el Leviatán, tiene un poder absoluto, pues solo mediante el ejercicio del poder sin restricciones puede mantener el orden y evitar la recaída en el estado natural. Hobbes, al defender la necesidad de un gobierno fuerte y centralizado, se distanció de otros pensadores de su tiempo, como John Locke, quien propondría una visión más moderada y liberal del contrato social. El contexto en el que Hobbes formuló estas ideas fue crítico. Inglaterra, al borde del abismo, experimentaba las consecuencias del desgobierno y la fragmentación política. El juicio y la ejecución de Carlos I en 1649 marcaron un hito histórico. Por primera vez, un monarca fue derrocado y juzgado por su propio pueblo, sentando un precedente que cambiaría el curso de la historia. Oliver Cromwell, al frente del Parlamento, instauró la República de Inglaterra, conocida como el Commonwealth. Pero su régimen, aunque victorioso, no estuvo exento de tensiones y contradicciones. La inestabilidad continuaría hasta la restauración de la monarquía en 1660 con el ascenso de Carlos II. Hobbes, quien había huido a Francia durante la guerra, regresó a Inglaterra en este clima de transición, consciente de que sus ideas no serían aceptadas sin controversia. El Leviatán fue tanto una defensa del orden como una crítica a las ilusiones de libertad y anarquía que, según él, amenazaban con destruir la civilización. En su tiempo, la obra fue considerada radical, incluso subversiva. La Iglesia condenó sus planteamientos y muchos de sus contemporáneos lo acusaron de ateísmo. Sin embargo, a pesar de la resistencia inicial, sus ideas dejaron una marca indeleble en el pensamiento político moderno. El análisis que Hobbes hace del ser humano en El Leviatán es, ante todo, científico y mecanicista,
influenciado en gran medida por las ideas del racionalismo cartesiano y por el desarrollo de la ciencia moderna en su tiempo. Inspirado por figuras como Galileo Galilei y Francis Bacon, concibe al universo como una máquina gobernada por leyes inmutables. El hombre, en este esquema, no es una excepción. La naturaleza humana, argumenta Hobbes, puede ser estudiada y comprendida mediante un análisis lógico y empírico, lo que le permite construir su teoría política sobre un fundamento sólido y universal. Para Hobbes, el estado natural del hombre, es decir, la condición humana anterior a la existencia de cualquier gobierno o estructura social, es un estado de perpetua guerra de todos contra todos. En este estado, los individuos son iguales, no porque compartan virtudes o derechos inalienables, sino porque poseen la misma capacidad de destruirse mutuamente. Sin un poder superior que los gobierne, los hombres viven en un clima de constante inseguridad, donde no existen leyes ni justicia, pues donde no hay poder común, no hay ley, donde no hay ley, no hay injusticia. En palabras célebres de Hobbes, la vida en el estado natural es solitaria, pobre, desagradable, brutal y breve. Este retrato sombrío del ser humano, aunque polémico, nace de una observación pragmática de la naturaleza humana en contextos de crisis. Hobbes no se engaña con visiones idealistas del hombre. Al contrario, su filosofía parte de la desconfianza hacia la naturaleza humana para encontrar, paradójicamente, una solución práctica y estable al problema del orden. Aquí radica su genialidad. Al aceptar las debilidades del hombre, construye un sistema que no requiere de seres virtuosos o heroicos, sino de individuos racionales que, en su deseo de autoconservación, son capaces de ceder parte de su libertad a un poder soberano. La creación del contrato social es, entonces, un acto de razón y necesidad. Los hombres, temerosos de padecer violentamente y ansiosos por asegurar su supervivencia, acuerdan someterse a una autoridad común. Esta autoridad, encarnada en el soberano o en el leviatán, recibe el poder absoluto de legislar, juzgar y castigar para garantizar la paz y la seguridad. Lo que distingue a Hobbes de otros pensadores políticos es su convicción de que este poder debe ser indivisible y absoluto, pues cualquier división del poder conduciría inevitablemente a conflictos y al retorno al estado natural. El soberano, ya sea un monarca o una asamblea, no gobierna por derecho divino, sino por mandato de los individuos que mediante el contrato social le han otorgado el poder. Hobbes justifica esta transferencia de poder mediante un razonamiento matemático y lógico. Si los hombres desean evitar la guerra y asegurar su bienestar, deben someterse a una autoridad que actúe como árbitro y protector. Este poder soberano es un Dios mortal, un artificio creado por los hombres, pero con la fuerza y la autoridad necesarias para imponer el orden. La descripción hobbesiana del estado de naturaleza se basa en tres principales causas de conflicto: la competencia, la desconfianza y la gloria. La competencia surge del deseo de los hombres por obtener bienes escasos, lo que inevitablemente los lleva a enfrentarse unos a otros. La desconfianza es una consecuencia de la inseguridad inherente a este estado, pues, en un mundo sin leyes, cada hombre es tanto una amenaza como una posible víctima. Por último, la búsqueda de la gloria, ese impulso humano por ser respetado y reconocido, exacerba aún más la hostilidad, ya que incluso las ofensas percibidas o imaginarias pueden desencadenar enfrentamientos violentos. En este contexto, el estado de naturaleza se convierte en un escenario de guerra perpetua,
no necesariamente en el sentido literal de batallas constantes, sino en la amenaza inminente de conflicto que se cierne sobre cada interacción humana. En el estado natural, no existe la propiedad privada, porque no hay leyes que la definan ni autoridad que la proteja. Del mismo modo, no hay justicia ni injusticia, porque estos conceptos solo tienen sentido en el marco de un pacto social que establezca normas de comportamiento. La vida, en ausencia de un poder regulador, carece de las condiciones necesarias para florecer. El miedo a la muerte violenta se convierte en la emoción dominante y la razón, que Hobbes considera una cualidad intrínseca del ser humano, impulsa a los hombres a buscar una salida de este estado miserable. Esta salida, como veremos, es el contrato social. Pero antes de llegar a esa solución, es importante detenernos en la fuerza y profundidad del diagnóstico hobbesiano sobre la naturaleza humana. La afirmación de que la vida en el estado de naturaleza es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta, encapsula de manera magistral la visión sombría de Hobbes. Cada uno de estos adjetivos refleja un aspecto fundamental de la existencia humana en ausencia de leyes. Es solitaria porque, sin la garantía de seguridad proporcionada por un Estado, los hombres no pueden confiar en los demás y se ven obligados a valerse por sí mismos. Es pobre porque, en un estado de guerra constante, no hay lugar para la industria, el comercio ni el progreso material. Es desagradable porque la vida está marcada por la ansiedad constante, la desconfianza mutua y el miedo al futuro. Es brutal porque, en ausencia de normas, la fuerza bruta se convierte en el principal medio para resolver disputas. Y finalmente es corta porque la violencia y la falta de recursos hacen que la muerte prematura sea una realidad inevitable. La teoría de Hobbes contrasta notablemente con las visiones más optimistas de otros filósofos de su tiempo y posteriores. Por ejemplo, Jean-Jacques Rousseau, en el siglo XVIII, presentó una interpretación diametralmente opuesta del estado de naturaleza. Para Rousseau, el estado natural era un período de inocencia y armonía, donde los hombres vivían en un estado de felicidad primitiva, libres de las corrupciones y desigualdades introducidas por la sociedad. Rousseau argumentaba que la civilización, con sus leyes y estructuras de poder, era la causa de la alienación y la desigualdad humana, y no su solución. Aunque ambos filósofos compartían la idea de que el estado de naturaleza era anterior a la sociedad, sus conclusiones sobre la naturaleza humana no podrían ser más diferentes. Otro contraste interesante se encuentra en la obra de John Locke, contemporáneo de Hobbes y una de las figuras más influyentes del pensamiento político moderno. Locke también abordó el estado de naturaleza, pero lo describió como un estado de relativa paz y cooperación, donde los hombres, guiados por la razón, respetaban los derechos naturales de los demás, como la vida, la libertad y la propiedad. Para él, el contrato social no surgía del miedo al caos, como en Hobbes, sino del deseo de garantizar y proteger estos derechos preexistentes. La visión de Locke, mucho más optimista, sentó las bases para las teorías democráticas y liberales que influirían en la Ilustración y en la creación de sistemas políticos modernos. Sin embargo, la postura de Hobbes no debe ser descartada como una mera visión pesimista. Su análisis de la naturaleza humana se basa en una comprensión profunda de los impulsos y motivaciones fundamentales del ser humano. No niega la capacidad de los hombres para la razón o la cooperación, pero argumenta que estas cualidades solo pueden manifestarse plenamente en un contexto
donde exista un poder soberano que garantice la seguridad y el cumplimiento de los acuerdos. En este sentido, la teoría de Hobbes no es solo un diagnóstico, sino también una advertencia. Sin un contrato social y una autoridad central, incluso las sociedades más avanzadas pueden caer en la barbarie. Además, su concepción sobre la naturaleza humana y el estado de naturaleza tiene implicaciones profundas para su filosofía política. Al describir el estado de naturaleza como una condición de guerra, justifica la necesidad de un soberano absoluto, el Leviatán, que pueda imponer el orden y garantizar la paz. Esta justificación, aunque controvertida, ha tenido un impacto duradero en el pensamiento político, influyendo en teorías posteriores sobre el poder, el Estado y la soberanía. En el universo filosófico del siglo XVII, Thomas Hobbes se erige como una figura imponente, un pensador cuyas ideas revolucionaron la comprensión de la política y el papel de la religión en la sociedad. En su obra cumbre, Leviatán, presenta una visión del mundo marcada por un profundo pesimismo sobre la naturaleza humana, pero también por un pragmatismo férreo respecto a cómo la religión y el Estado deben coexistir para garantizar el orden y la paz. En el corazón de su filosofía yace la convicción de que la religión, si no es controlada, puede convertirse en un elemento subversivo, capaz de desatar el caos en el cuerpo político. Hobbes consideraba que la religión era una poderosa herramienta para la cohesión social, pero también un peligroso catalizador de conflictos. Su análisis histórico le llevó a observar cómo las luchas religiosas habían desgarrado a Europa durante la Reforma y la Contrarreforma. Para él, estas disputas eran la prueba de que la religión, si quedaba fuera del control del soberano, podía fracturar la unidad del Estado. Por ello, en Leviatán, propuso una solución radical: la subordinación absoluta de la Iglesia al Estado. En esta estructura, el soberano, representado como el Leviatán, debía ser la única autoridad capaz de interpretar y dictar los preceptos religiosos que rigieran la vida de los ciudadanos. El razonamiento detrás de esta idea no solo se basa en el temor al desorden, sino también en su concepción del Estado como un contrato social. Hobbes describe un estado de naturaleza donde los seres humanos, guiados por el miedo y la desconfianza, viven en constante guerra de todos contra todos. El contrato social, por tanto, no solo busca proteger a los individuos de sí mismos, sino también de las facciones que podrían surgir, incluidas las religiosas. Hobbes fue particularmente crítico con la Iglesia Católica, a la que veía como una institución cuya estructura jerárquica y autoridad transnacional socavaban la soberanía de los estados nacionales. Para él, la fragmentación de poderes entre la Iglesia y el Estado era inaceptable, ya que permitía que los ciudadanos tuvieran múltiples centros de lealtad. Esta posición lo llevó a afirmar que la salvación espiritual no podía separarse de la obediencia política. En este sentido, redefinió la religión como una herramienta del soberano para garantizar la paz, vaciándola de su autonomía espiritual en favor de su utilidad política. Sin embargo, su propuesta no estaba exenta de tensiones. Al reducir la religión a un instrumento del poder político, Hobbes desafiaba las concepciones tradicionales de la fe como un ámbito trascendente e independiente de los asuntos terrenales. En su visión, las doctrinas religiosas debían ser moldeadas por el soberano, adaptándose a las necesidades del Estado y eliminando cualquier contenido que pudiera ser interpretado como una amenaza al orden público. Esta postura generó controversia,
pues implicaba una visión casi secular del cristianismo, donde la verdad divina era menos importante que la estabilidad política. A través de Leviatán, sentó las bases para una reflexión moderna sobre la relación entre religión y política. Su obra desafió las nociones tradicionales de la Iglesia como una autoridad independiente y planteó una pregunta que sigue siendo relevante en la actualidad. ¿Puede la religión coexistir con el poder político sin convertirse en una herramienta de dominación? La respuesta de Hobbes, aunque profundamente autoritaria, abrió un debate que continúa moldeando las sociedades contemporáneas. En su visión del mundo, la paz y el orden eran los valores supremos, incluso si ello significaba subyugar la espiritualidad a los intereses del Estado. Uno de los pensadores más influyentes en la recepción de Hobbes en el siglo XX fue Carl Schmitt, el polémico jurista alemán que reflexionó sobre el estado de excepción y la soberanía en contextos de crisis. Schmitt encontró en Hobbes un aliado conceptual para defender la centralidad del soberano como figura decisiva en tiempos de emergencia. Schmitt retomó la idea hobbesiana de que la paz y el orden son los valores supremos del Estado, incluso si ello requiere medidas autoritarias. Para Schmitt, el soberano es quien decide en última instancia, especialmente en situaciones excepcionales donde las leyes ordinarias son insuficientes para garantizar la estabilidad. Este concepto, plasmado en su obra Teología Política, 1922, tiene claras raíces en el Leviatán hobbesiano, donde el poder absoluto del soberano se justifica por la necesidad de evitar el caos. Sin embargo, también criticó a Hobbes en ciertos aspectos, particularmente por su incapacidad para prever cómo las ideologías y las luchas internas podrían fracturar el Estado moderno. Según él, el orden político no solo depende de la obediencia de los ciudadanos, sino también de una identidad colectiva definida frente a enemigos internos y externos. A pesar de estas diferencias, el pensamiento de Schmitt no puede entenderse sin el trasfondo hobbesiano que le proporcionó las herramientas para repensar la soberanía en contextos de crisis. Aunque John Rawls, uno de los principales filósofos políticos del siglo XX, se encuentra en las antípodas ideológicas de Hobbes, su obra también está profundamente influenciada por el marco conceptual del contrato social. En Teoría de la Justicia, 1971, Rawls propone una visión liberal y democrática del contrato social que contrasta con el autoritarismo hobbesiano, pero que comparte con él la búsqueda de un marco racional para organizar la sociedad. Introduce la idea de la posición original, un estado hipotético donde los individuos, bajo un velo de ignorancia que les impide conocer su lugar en la sociedad, acuerdan los principios de justicia que regirán su comunidad. Aunque esta noción difiere significativamente del estado de naturaleza de Hobbes, ambos modelos comparten la idea de que las reglas sociales deben derivarse de un acuerdo racional entre los individuos. Además, critica indirectamente a Hobbes al enfatizar que la justicia, y no la mera estabilidad, debe ser el objetivo principal del contrato social. Mientras que Hobbes prioriza el orden y la seguridad como valores fundamentales, Rawls defiende principios como la igualdad de oportunidades y la equidad distributiva. En el ámbito del derecho, el impacto de Hobbes es particularmente notable en el positivismo jurídico, una corriente que separa el derecho de la moral y enfatiza la autoridad del soberano como fuente última de las leyes. Para Hobbes, la ley no es un reflejo de principios morales universales, sino una creación del soberano para garantizar la paz y la estabilidad.
Esta visión encuentra eco en pensadores como Jeremy Bentham y John Austin, quienes desarrollaron el positivismo jurídico en los siglos XVIII y XIX. Hobbes y los positivistas comparten la idea de que el derecho es esencialmente un conjunto de mandatos respaldados por el poder coercitivo del Estado. Esta perspectiva contrasta con las teorías del derecho natural, que ven las leyes como derivadas de principios morales inherentes al universo. El positivismo jurídico también se beneficia de la claridad conceptual que Hobbes aporta a la relación entre el Estado y el individuo. Su insistencia en que los ciudadanos deben obedecer al soberano para evitar el caos subraya la importancia de la legalidad como base del orden social. Aunque las críticas a esta postura autoritaria son numerosas, sigue siendo una influencia central en la teoría del derecho contemporánea. Una de las principales críticas dirigidas a Hobbes es su visión pesimista de la naturaleza humana. Según el filósofo, los individuos están motivados principalmente por el miedo, el deseo de poder y la búsqueda de supervivencia, lo que los hace inherentemente conflictivos en ausencia de un poder centralizado. Sin embargo, filósofos como John Locke y Jean-Jacques Rousseau cuestionaron esta premisa al argumentar que el estado de naturaleza no es necesariamente un estado de guerra. Estas interpretaciones alternativas sugieren que Hobbes simplificó excesivamente la naturaleza humana, ignorando las complejidades de las interacciones sociales y las capacidades innatas de altruismo y solidaridad. Otra crítica fundamental a Hobbes radica en la falta de límites a la autoridad del soberano. Su teoría establece que, una vez que los individuos han cedido su libertad a cambio de seguridad, deben obedecer al soberano sin cuestionarlo. Este planteamiento ha sido señalado como una justificación del autoritarismo y la tiranía. Hobbes no proporciona un mecanismo claro para que los ciudadanos controlen o restrinjan el poder del soberano, lo que lleva a un desequilibrio peligroso. Pensadores como Montesquieu y Locke, al desarrollar sus propias teorías políticas, subrayaron la importancia de la separación de poderes y la existencia de controles que garanticen que el poder no sea utilizado de manera arbitraria. Estas ideas han demostrado ser esenciales en la configuración de los sistemas democráticos modernos, en contraste con la rigidez del absolutismo hobbesiano. Además, se ha criticado la negación de derechos individuales inherente en la teoría de Hobbes. En su modelo, la estabilidad y el orden social tienen prioridad absoluta sobre la libertad y la autonomía personal. Si bien la seguridad es un objetivo legítimo, muchos filósofos argumentan que no debe lograrse a expensas de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En particular, la perspectiva hobbesiana no prevé ningún derecho inviolable frente al poder del soberano, lo que la hace incompatible con los ideales modernos de derechos humanos. Esto se traduce en una falta de protección para los individuos frente a posibles abusos de autoridad, algo que los sistemas políticos contemporáneos buscan evitar a través de constituciones, cartas de derechos y otras garantías legales. Un aspecto adicional que ha sido ampliamente cuestionado es la visión unidimensional del poder político propuesta por Hobbes. Su insistencia en la concentración del poder en una única figura soberana ignora las ventajas del pluralismo y la descentralización. La experiencia histórica ha demostrado que la división de poderes no solo evita el autoritarismo, sino que también permite una mayor eficiencia en la gestión de los asuntos públicos.
En las democracias modernas, el poder está distribuido entre distintas instituciones, como el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, lo que garantiza un equilibrio y evita los excesos. Además, Hobbes subestimó el papel del consenso democrático y la participación ciudadana como herramientas para mantener el orden y la estabilidad, elementos que han demostrado ser fundamentales en el éxito de las sociedades contemporáneas. Por otro lado, el concepto de un contrato social irrevocable ha sido criticado por su rigidez. Si bien su teoría implica que el contrato social es necesario para salir del estado de naturaleza, no contempla la posibilidad de que el soberano incumpla sus obligaciones o actúe en contra de los intereses del pueblo. Esto plantea la pregunta de qué ocurre cuando el soberano no garantiza la paz ni la seguridad, objetivos que son la base del contrato. Rousseau y Locke sostuvieron que los ciudadanos tienen derecho a resistir e incluso a derrocar un gobierno que no cumpla con sus deberes, un principio que ha sido esencial en la evolución de las democracias modernas. La idea de que los contratos sociales deben ser flexibles y adaptables a las necesidades cambiantes de la sociedad contrasta con la rigidez del modelo hobbesiano, que no ofrece soluciones para reformar o revisar el pacto inicial. En términos de viabilidad, la teoría de Hobbes enfrenta serios desafíos en el mundo contemporáneo. Los sistemas democráticos actuales, basados en la división de poderes, la protección de los derechos humanos y la participación ciudadana, son incompatibles con el absolutismo hobbesiano. Además, la globalización ha transformado la noción de soberanía, limitando el poder absoluto de los estados en favor de acuerdos multilaterales y organizaciones internacionales. En un contexto donde el pluralismo, la diversidad y los derechos individuales son valores centrales, la propuesta de Hobbes resulta obsoleta y poco adaptable. Si bien su énfasis en la importancia de la estabilidad y el orden sigue siendo relevante, es necesario reinterpretar estos conceptos dentro de marcos políticos más inclusivos y respetuosos de las libertades individuales. De esta manera, la teoría de Hobbes puede ser apreciada como una contribución histórica importante, pero insuficiente para abordar los desafíos del siglo XXI. Además de John Locke, otros pensadores y corrientes filosóficas han criticado la teoría de Hobbes desde diversas perspectivas. Estas críticas provienen de autores contemporáneos a Hobbes, como Baruch Spinoza y Samuel von Pufendorf, así como de filósofos posteriores como Karl Marx y Hannah Arendt. Cada uno ofrece una visión diferente sobre las limitaciones y problemas del modelo absolutista y la concepción del contrato social en Leviatán. Baruch Spinoza, en su obra Tratado Teológico Político, comparte con Hobbes la idea de un estado de naturaleza conflictivo y la necesidad de un contrato social para garantizar la paz. Sin embargo, Spinoza se distancia del absolutismo hobbesiano al rechazar la noción de una soberanía indivisible y centralizada. Según Spinoza, el poder legítimo debe basarse en la preservación de la libertad racional de los ciudadanos. Critica a Hobbes por ignorar que el poder político depende, en última instancia, del consentimiento activo y continuo de los gobernados. Para Spinoza, un gobierno que oprime a sus ciudadanos inevitablemente provoca resistencia, poniendo en peligro la estabilidad que busca preservar. De esta forma, su teoría política introduce una noción temprana de republicanismo que contrasta con el autoritarismo hobbesiano. Samuel von Pufendorf, en obras como De Jure Naturae et Gentium,
también cuestiona la visión de Hobbes sobre la naturaleza humana y la estructura del contrato social. Pufendorf considera que Hobbes exagera la violencia del estado de naturaleza al no tomar en cuenta la capacidad natural de los seres humanos para formar asociaciones pacíficas y colaborativas. Además señala que la moralidad y las leyes naturales existen independientemente de las instituciones políticas, lo que contradice la postura hobbesiana de que la moral surge únicamente con el contrato social. David Hume, en su ensayo sobre el contrato original, critica directamente la idea de Hobbes de que la legitimidad política se basa en un contrato social histórico. Hume argumenta que las sociedades humanas no se han formado mediante pactos conscientes, sino que han evolucionado de manera gradual a través de costumbres y prácticas sociales. Esta crítica socava la idea hobbesiana de que la autoridad política debe su existencia a un acto voluntario de cesión de derechos por parte de los individuos. Jean-Jacques Rousseau, en su discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, ofrece una crítica radical a Hobbes desde una perspectiva igualitarista. Aunque ambos filósofos comparten la idea de un contrato social, Rousseau rechaza la visión de Hobbes de que los seres humanos son inherentemente egoístas y violentos. Según Rousseau, la corrupción y el conflicto surgen en las sociedades jerárquicas, no en el estado de naturaleza. Rousseau critica la concentración de poder en un soberano absoluto, proponiendo en su lugar una soberanía popular basada en la voluntad general. Este enfoque democrático contrasta con el autoritarismo hobbesiano y pone énfasis en la igualdad y la participación ciudadana como bases para la legitimidad política. Karl Marx, aunque no se ocupa directamente de Hobbes en sus principales obras, critica los fundamentos filosóficos del absolutismo y del contrato social desde la perspectiva del materialismo histórico. En su análisis de las relaciones de poder en la sociedad capitalista, rechaza la idea de que el Estado es una entidad neutral que surge para proteger a los individuos del caos. Según Marx, el Estado es una herramienta al servicio de las clases dominantes utilizada para mantener las desigualdades económicas y sociales. Desde esta perspectiva, el Leviatán de Hobbes no es más que una justificación ideológica del autoritarismo, diseñada para preservar los intereses de una élite gobernante a costa de la libertad y el bienestar de las clases subordinadas. Hannah Arendt, en su obra Los orígenes del totalitarismo, también ofrece una crítica al pensamiento hobbesiano al analizar el impacto del autoritarismo en el siglo XX. Aunque Arendt no menciona explícitamente a Hobbes, sus críticas al poder totalitario pueden interpretarse como una refutación de la idea de soberanía absoluta. Destaca cómo los regímenes totalitarios modernos, como el nazismo y el estalinismo, concentraron el poder de manera similar al modelo hobbesiano, pero en lugar de garantizar la seguridad y el orden, destruyeron las libertades individuales y deshumanizaron a sus ciudadanos. Por último, las críticas contemporáneas a Hobbes también provienen de disciplinas como la antropología y la sociología. Investigadores como Pierre Clastres, en La Sociedad contra el Estado, publicado en 1974, cuestionan la noción de Hobbes de que el estado de naturaleza es inherentemente caótico. Clastres estudia comunidades indígenas en América del Sur y demuestra que muchas de ellas han vivido durante siglos sin un poder centralizado, organizándose de manera cooperativa y pacífica. Estos estudios sugieren que la visión hobbesiana de la naturaleza humana y de la necesidad de un soberano absoluto está basada en prejuicios culturales occidentales y no en una comprensión universal de las sociedades humanas.